¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Qué lindo poder estar con ustedes esta noche, este martes, para poder platicar un poquito acerca de la palabra de Dios. A todos los que me están escuchando por Radio Estéreo Imán 98.5, bienvenidos a esta transmisión. También a nuestros hermanos en Ebenecer HON, en nuestro canal de YouTube, también bienvenidos, esperando que Dios nos hable esta noche. Quiero comentarles un poquito previo a comenzar, que ya estamos a un par de días ya de Soy de Cristo, Gibor, así que estamos muy contentos, emocionados de lo que Dios puede hacer en estos días. Para contarles un poquito acerca de los horarios: el jueves a las 6:30, viernes también a las 6:30, sábado a la 1 de la tarde, a la 1 de la tarde. Sé que ha habido un poquito de confusión, pero es a la 1 de la tarde, y el domingo vamos a tener desde las 9 de la mañana, vamos a tener turnos durante la mañana solamente. Ahí en pantalla usted puede ver las camisetas que ya están vendiéndose en nuestros lobbies, ¿verdad? Un como negro, como un gris oscuro, y también un gris como claro, entre crema y gris, realmente muy lindo. Agradezco ahí el equipo que Dios nos ha dado para el diseño, que realmente quedaron muy lindas las camisetas. Le cuento un poquito que en los lobbies las están vendiendo, así que si usted todavía no las tiene, le ruego que vaya rápidamente a buscarlas. Contarle un poquito los anuncios también. El miércoles 9, el día de mañana, no tendremos actividad. El jueves sí habrá queruso a las 6:30 de la tarde, ensayo de Adulam y de Nuestro Legado, ya uno de los últimos ensayos ya previos a nuestro congreso. El viernes tendremos culto a las 6:30 de la tarde, ensayo de Corros Kids, y también nuestra reunión de jóvenes teens de 12 a 14 y nuestro servicio en Plus. Sábado 12 a las 6 de la mañana tendremos intercesión, mayordomía a las 3 de la tarde y ensayo de Adulam y Olivos, que este sería nuestro último ensayo para nuestro congreso. El domingo habrá presentación de niños a las 9 de la mañana y culto a las 3 de la tarde. Mire, habrá dedicación de niños este domingo 13 de agosto. Si usted se quiere comunicar o presentar a sus hijos, o conozca a alguien que está interesado en más que presentarlos, dedicarlos al Señor, usted puede escribir al 98793833, o también llamar, ¿verdad? O escribir a arcadelostesoros@ebenecer.hn. Ese será en el culto de la mañana. El 30 de septiembre tendremos las bodas de Caná también, ¿verdad? La fecha máxima de entrega de los documentos es el 15 de agosto. Este 30 de septiembre tendremos la celebración eclesiástica, o la bendición que le llamamos, aquí en la Iglesia de Cristo de Ebenecer. Estará nuestro pastor y todo el cuerpo de Cristo reunido para poder hacer esto que seguramente atrae bendición. Así que bueno, Soy de Cristo, bodas de Caná, en octubre retiro. Dios mío, ya se está terminando el año y eso siempre comienza así. Bueno, vamos a hacer una palabra de oración por aquellos hermanos que ofrendan en línea, por aquellos hermanos que diezman, y también por este tiempo de palabra. Acompáñeme, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra, escuchar tu voz, Señor, certera, leyendo tu palabra. Señor, a cada uno que se pueda conectar, que pueda estar escuchando en la radio, hábleles a su corazón. Señor, tenemos la plena confianza que nada de tu palabra, Señor, regresa vacía. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por las ofrendas, por los diezmos de esta iglesia virtual o esta iglesia en línea, Señor, para que puedan ser bendecidas sus casas, porque ellos saben que todo proviene de ti. Gracias por la generosidad de tu pueblo. Te amamos y te bendecimos. Amén, Señor, y amén. Bueno, quiero llevarlo rápidamente a un verso para poder comenzar esta noche. Y nos habla en 1 Samuel 28:7 de un rey, del rey Saúl. Y dice la Biblia que en 1 Samuel 28:7 Saúl dice, estaba realmente desesperado,
y estaba desesperado por un silencio que había tenido el Señor con él. Dice la Biblia que se turbó su corazón porque Jehová no le respondía ni por sueños. En el verso anterior habla que no le respondía ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Y entonces dice Saúl en el verso 7 que va en busca de una mujer que sea medium, ¿verdad? O que sea una pitonisa, una bruja, para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí hay una mujer en Endor que es una medium. Dice la Biblia que Saúl se disfraza, llega y la mujer le pregunta que qué estaba haciendo en aquel lugar. Y entonces inclusive hay cierto temor de la mujer porque dice: Dios mío, tú eres alguien de parte de Dios y estás metiéndome aquí en este gran problema. Pero Saúl le jura por Jehová diciendo, obviamente juró aquí en vano el rey, y le dice: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Mire cómo el reino de las tinieblas inclusive sabe que las jerarquías o la autoridad de parte de Dios. Y entonces la mujer le pregunta en el verso 11: ¿a quién te haré venir? ¿A quién querés que traiga, obviamente, del más allá? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Obviamente Samuel era la voz autorizada que él acostumbraba. Y viendo la mujer a Samuel que habló, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer responde a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro hizo gran reverencia. Y Samuel le dijo: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, Dios se ha apartado de mí, no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Samuel le pregunta, ¿verdad?, si Jehová se había apartado de ti y si es tu enemigo. Samuel le pregunta esto, y al final, pues en el verso 19 y 20, habla Samuel al rey, pero en el verso 19 sucede algo que esto es todo el meollo del asunto. En el verso 19 dice: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Escuche bien esto. Al recibir Saúl esta noticia, dice que cae en tierra, dice que se extiende del todo, pareciera que se acuesta en la tierra, dicen algunas versiones, y tuvo un gran temor por las palabras de Samuel. Dice que se quedó sin fuerza porque en todo aquel día y aquella noche no había comido absolutamente nada. Y entonces dice que esta mujer, esta bruja, al ver la situación de Saúl, le empieza a hacer una rogativa para que pueda comer. Y entonces dice que él se niega a comer al principio, pero le dice: te ruego pues que tú también oigas la voz de la sierva. Pondré yo delante de ti un bocado, un pan para que comas, en fin que cobres fuerzas. Y al final dice que esta mujer trajo de su casa un ternero engordado, lo cual mató, luego tomó harina, la amasó y coció de ella panes sin levadura y los trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Bueno, una historia que nos habla un poquito de este momento complicadísimo en la vida del rey Saúl. Yo quiero que usted analice este verso conmigo porque hay algunas similitudes de la mesa que conocemos como la Santa Cena o la mesa pascual, ¿verdad?, que el Señor nos enseña en su palabra. Porque dice la Biblia que aquí interviene un cordero, dice la Biblia que aquí interviene un pan sin levadura, y dice la Biblia que se sientan, ¿verdad?, para comer. Luego de esto, en este verso, en este último verso, que me gustaría tal vez si me lo buscaran, ¿verdad?, ya les voy a decir exactamente qué versión estoy viendo, porque dice que en este verso dice que se fueron Saúl y sus discípulos o sus servidores, se fueron a la oscuridad, Déjenme ver si lo encuentro. Dice que se fueron y se dirigieron a la oscuridad. Otros versos dicen se dirigieron durante la noche,
pero hay versos que hablan que se fueron en un camino de oscuridad. Bueno, ¿por qué le digo yo que para mí es importante? Porque Saúl se encuentra en un momento complicado en el cual yo me puedo encontrar también. Primero, pensar que Dios ya no me habla por consecuencia de mis actos. Siento temor por el porvenir, por todo lo que estoy viviendo, por toda mi desobediencia. Y entonces Saúl dice, ya no me está hablando, voy a ir a buscar una mujer que hable como el Señor me habló en algún momento. Y entonces dice la Biblia que luego que recibe la palabra, Saúl se tiende al suelo, está sin fuerzas, está devastado por la palabra. Y dice que aquella mujer le da de comer. Y hay una mesa aquí en sentido figurado que es terrible, porque esta mujer le da de comer y dice que partieron a un lugar. Usted se acordará exactamente cuál fue el paradero del rey Saúl en esta ocasión. Por eso yo les quiero hablar de una mesa que no nos corresponde. Así me gustaba ponerle al tema, una mesa que a mí no me corresponde. ¿Por qué? Porque luego de comer, sentir este temor, la situación es, Dios no me habla, Dios me ha abandonado. Se sienta a la mesa, come pan, comparte un alimento, hay una mesa que el resultado de sentarse a la mesa es entrar en un camino de tinieblas. ¿Cómo es un camino de tinieblas? Un camino de incertidumbre, un camino de incertidumbre. Entonces voy a poner acá Saúl, y estas son las antimesas o las mesas que no te corresponden ni a ti ni a mí, porque el resultado de esta mesa fue un camino de tinieblas. Es un camino de tinieblas. ¿Por qué es importante esto? Porque la mesa es un símbolo de la gracia del Señor. La mesa es un símbolo de poder tener esperanza. La gracia traerá esperanza, misericordia, restitución, redención, todo lo que el Señor nos ofrece en su sacrificio. Pero en sentarnos en la mesa equivocada va a traer por consecuencia un camino de tinieblas. Germán, ¿qué tan grave estuvo el camino de tinieblas para este rey? Dice la Biblia que versos más adelante él decide quitarse la vida porque sabe que los enemigos ya lo tienen acorralado, ya no hay esperanza. Ojo con esto, porque parte del plan del enemigo, dice la Biblia que el enemigo es alguien mentiroso, es por su título, es el padre de la mentira. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, nos acercamos al Señor, pero nos sentamos en la mesa equivocada, en una mesa que no te corresponde, en vez de encontrar la gracia del Señor, sentís que has entrado en un camino de incertidumbre, en un camino de desesperanza. A pesar que eres rey, reina, si tú quieres, un hijo de Dios, la religión o el enemigo decorándose del Señor o usurpando el poder de la gracia, te culpa de tal manera que entres en un camino de tinieblas, en un camino de temor, en un camino de culpa. Esto es lo contrario, y tal vez lo voy a poner aquí en blanco, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario? Porque un camino de tinieblas, lo contrario es un camino de seguridad. ¿Qué es lo que nos da la mesa equivocada, la mesa que no te corresponde? Un camino de tinieblas. ¿Qué es lo que nos da la mesa del Señor? Seguridad que Dios está contigo, seguridad que Dios anda con nosotros. El sentarnos a la mesa del Señor, no a la mesa que se sentó Saúl, el sentarnos al pan sin levadura, el poder comer el cuerpo de Cristo, beber su sangre, nos deberá traer lo contrario a esta mesa. Un camino de tinieblas, dice, y luego se quita la vida por la culpa que lleva adentro. Ojo con esto, porque muchas veces sentimos que la relación con nuestro Dios es una relación de transacción. Nosotros hacemos bien para que tú nos hagas bien, y el día que no hacemos nada o tenemos una buena temporada de no hacer nada bueno para el Señor, centramos a este camino, a un camino de tinieblas, a un camino de tinieblas, a un camino de culpa, a un camino que al final te va a poder llevar, engañado totalmente,
en la culpa, y en la culpa puedes atentar contra tu vida. Pero lo contrario de este plan del enemigo, que Dios obviamente lo reprenda, es este. Un plan que cuando nos sentamos a la mesa del Señor nos trae seguridad. Les voy a poner un ejemplo, Mefiboset. Dice la Biblia que después de sentarse a la mesa del rey, dice que su herencia regresada, su seguridad, su seguridad terrenal, su patrimonio, es decir, podía vivir plenamente seguro. Yo quiero decirte de parte de Dios que eso es conocer al Señor. El conocer al Señor es saber que hay un Dios que nos protege. El conocer al Señor no solamente es saber que Dios va con nosotros, sino que también Dios es para nosotros, para protección. Entonces este es el primer camino, o esta es la primera mesa que no te corresponde sentarte. Una mesa que te llevará como resultado a un camino de tinieblas, de incertidumbre. Y si tú estás en ese camino, hoy que el Señor en medio de la oración y la administración de la palabra pueda sacarte de ahí. No te corresponde sentarte, no te corresponde estar, si eres hijo de Dios, en un camino de temor, en un camino de culpa, sino que todo lo contrario. Dios te está llamando para un camino, ¿sabes qué? De seguridad, de saber que Dios está contigo en todo momento. Germán, pero me está yendo mal. Ojo con esto, el Señor no promete que nos va a ir bien siempre. Lo que sí promete es que Él va a estar contigo en tus momentos buenos, en tus momentos regulares y también en tus momentos malos. En los momentos donde nadie está, es ahí donde Dios entra. Ok, quiero que me acompañen también hablando un poquito de Judas a este verso que les voy a hablar ahorita. Porque el Señor nos establece algo tremendo. Aquí en Juan 13, 27, tal vez desde el 26, dice: respondiendo Jesús, a quien yo diera pan mojado, aquel es, hablando de que alguien lo iba a traicionar, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, verso 27, Satanás entró en él, y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Dice la Biblia, pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió. Y luego al final dice que Judas llega y dice que se pone de acuerdo para apresar a nuestro Señor. Mire cómo es sentarnos en la mesa que no nos corresponde. Este es Judas. Judas, alguien que vio los milagros del Señor. Judas, alguien que estuvo ahí cerca del Señor, ahora se volvió un enemigo del Señor. Enemigo del Señor. Después dice de que el Señor Jesús le da ese bocado, Judas entra Satanás en él. Y ahora, en vez de ser discípulo que camina en pro de la obra, se vuelve un enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Lo quiere destruir, lo vende por monedas de plata. Y cuando nosotros nos sentamos en la mesa correcta, somos colaboradores. Esto es bonito. ¿Por qué le digo que somos colaboradores? Porque dice que se manifestó en Judas, dice que entró Satanás, se manifestó el traidor que había en él. Pero cuando estamos ante la cena del Señor y nos sentamos a su mesa, lo que se manifiesta, ¿qué va a ser? También el nombre espiritual, el diseño que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Es decir, que cuando te sientas en la mesa equivocada, cuando estás bajo la influencia del enemigo, lo que va a hacer es manifestar, volverte un enemigo de Dios. ¿Sabe qué? Esto es algo tremendo. Yo escuchaba un pastor que decía que, déjeme ver si lo encuentro, el dicho exacto de un pastor aquí, porque lo apunté cuando lo escuché. Lo que había pasado con Judas es que se había vuelto muy familiar el Señor. Y entonces luego de lo familiar empieza a menospreciar, por ejemplo, el perfume de aquella mujer.
Y después de lo familiar se empieza a menospreciar, y después de menospreciar uno tiende a atacar aquello que te dio de comer, aquel Señor que te ayudó en el ministerio, aquel Señor que te sacó del hoyo. ¿Sabe cuánta gente he visto yo amargada con el Señor? Pero aquello que le había sorprendido al principio, ahora después se volvió familiar. Ojo con esto, porque es el primer paso, diría yo, para una apostasía. El volverte familiar, que todos los días se haga, que la iglesia ya no es aquel lugar de refugio, oportunidad, sino que es un culto más. Luego de esto uno empieza a cuestionar las cosas. Al final del cuestionamiento empieza a menospreciarlas, y después de menospreciarlas, ojo con esto, uno se vuelve enemigo de Dios. ¿Qué es un enemigo de Dios? Alguien que está en contra de la oración. Esto yo no sé para qué hacen proclamas, yo no sé para qué hacen ayuno, yo no sé para qué hacen esto, yo no sé para qué hacen lo otro. Al final tienes claro todo lo que está en contra, pero se te olvidó lo que estabas a favor en algún momento. Qué tremendo. Esta mesa lo volvió un enemigo del Señor, alguien que lo apresó y todo. Y en el plan de Dios, el sentarnos a la mesa nos vuelve colaboradores de Él. Recuerden que en la última Pascua, la última cena, Santa Cena que se celebra, dice que luego de ahí, después de la muerte del Señor, aquellos discípulos que habían caminado con Él, al verlo resucitado, comenzaron a predicar. Es decir, que se manifestó todo aquello sembrado, que el Señor Jesús había sembrado por tanto tiempo. Ojo con esto. ¿En qué mesa estás sentado? ¿Será que estás en una mesa donde aquellos que te rodean te han vuelto enemigo de Dios? Tal vez te decepcionaste con algo, tal vez aquello familiar lo viste tan familiar que lo menospreciaste, y después que lo menospreciaste te pusiste en contra. Y ahora personas que te amaban o menospreciamos el cuerpo de Cristo. Mire esto de Judas, porque nos puede pasar a nosotros. Cuando nosotros hablamos mal de la congregación, es decir, de nuestros hermanos, creemos que somos un grupo aparte, estamos teniendo en esencia algo que Judas tuvo. Dice que cuando se derramó el perfume en nuestro Señor, en el cuerpo de Cristo, dijo, no deberían de haber gastado tanto para derramar el perfume. No estaba sobrevalorando el perfume, estaba menospreciando el cuerpo. Ojo con esto, porque cuando se vuelve familiar uno tiende a menospreciar el cuerpo, y finalmente los hermanos con los que convivimos, que algunas veces dan lío, otras veces regular y otras veces bastante puede ser, finalmente son hijos de Dios como tú y como yo. Somos personas que se nos ha depositado un tesoro hermoso. Finalmente todos hemos sido creados a imagen y semejanza, es decir, que hay algo de Dios en cada uno de los que nos rodean, aunque el enemigo te haya metido una espina que hay que reprenderla en el nombre de Jesús. Cómo aquello que en algún momento te salvó la vida ahora te está jugando en contra y te ha constituido como un enemigo del evangelio, un enemigo de Dios, un enemigo de la iglesia. ¿Por qué? ¿En qué momento caíste a dejar de ser colaborador y ahora estás siendo un enemigo? ¿Será que se te volvió común todo aquello sobrenatural? ¿Será que nos empezó a pesar algunas cosas que nos metimos? ¿Será que empezamos a menospreciar a la hermana, al hermano? Porque la salvación no es por congregarse, pero sí es una práctica de comunidad, de poder amarnos los unos a los otros. Y aquellos que dicen amar al Señor y no amar su cuerpo es algo ilógico. Es como alguien que te golpea y que te diga yo te amo, pero te sigue golpeando. Es imposible. No se puede amar al Señor y menospreciar su cuerpo. Entonces esto fue lo que le pasó a Judas. Se sentó en la mesa equivocada y entonces se volvió enemigo en vez de ser un colaborador de Dios. Quiero seguir un poquito más. Mire lo que pasa en Lucas 15:11, un verso que usted ya conoce. Voy a tratar de correr para que no se haga larga la prédica, pero este es aquel verso que usted ya conoce, que nos habla del hijo menor, ¿verdad?, que pide su herencia. Aquí vamos a ponerle hermano mayor. Hermano mayor. Dice la Biblia
que luego que el hijo menor pide su herencia, la pierde absolutamente toda por vivir en malos pasos. Al final de todo esto, el padre, en el momento que él se arrepiente, vuelve en sí, él lo recibe. Algunas versiones dicen que con 1000 besos, otras versiones dicen que estando maloliente y terrible, lo abraza, lo recompensa y le dice, apúrense por favor, porque mi hijo, el que estaba perdido, ha vuelto a la vida, el que había muerto ha vuelto a la vida. Y entonces lo reciben y dice que se sientan a la mesa y hacen un gran banquete, dice la Biblia. Hacen un gran banquete. Y cuando el banquete estaba sucediendo, dice que el hermano mayor escuchaba desde lejos la fiesta que había. La fiesta que había. Y entonces, se lo voy a leer, dice la Biblia que cuando escuchó, dice, todo lo que estaba pasando en la casa, mire lo que dice Lucas 15:25, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, oyó la gran cena que se estaba dando por la bendición de tener a tu hermano de regreso, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Es decir, se sentaron en una mesa, mira, hay una cena por tu hermano que estaba perdido y ahora ha vuelto a la vida. Y él le dijo, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara, mas él respondiendo dijo, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas estas cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ahora ha revivido o ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Mire qué tremendo esto entonces. El hermano mayor se sienta en una mesa que en vez de ministrar fiesta, redención, restitución, él lo que tiene aquí es temor por supuesto. Es temor por supuesto. Hay un egoísmo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque esta es nuestra naturaleza, ¿verdad? Hay un egoísmo. Porque no tiene el corazón correcto, ojo con esto, porque a pesar del hermano mayor, porque no es lo mismo hermano mayor que primogénito, a pesar de ser el hermano mayor, no se alegra porque el hermano menor regresó a la casa, sino que existe un egoísmo, dice, él no se merece lo que está pasando, él no se merece que se le vuelva a abrir las puertas de la casa, él no se merece eso. Inclusive yo no he fallado tanto como él, pero ahora me van a venir a decir que vale la pena, no vale nada estar sirviéndole al Señor. Entonces él encontró en su mesa como resultado el egoísmo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia nos habla de comunión. Hermanos, pero una comunión real, una comunión donde sepamos que es mejor que dos anden de la mano, porque si uno cae lo recoge el otro, si uno cae el otro está velando porque se ponga de regreso, el poder compartir todo lo que Dios nos ha dado, el poder alegrarnos por aquello que está pasando el otro. ¿Sabe qué? Esto es propio de un primogénito. Porque el primogénito, tenemos que entender, es aquel que tiene una doble porción, una porción para él, pero otra porción que no tiene problema en compartirla. Pero cuando solamente, si usted se fija en este verso, nunca habla de primogénito, habla solamente de hermano mayor. Porque pudo haber nacido antes, pero no tiene el corazón correcto. Ahora, Germán, ¿cómo nos puede pasar esto a nosotros? ¿Cómo nos puede pasar que habiendo estado aquí en la iglesia y todo, tal vez pusieron a alguien en el puesto que tú querías? Esto puede pasar. Y como pastores algunas veces estamos cometiendo errores al poner a alguien, al no poner a otro. Es sumamente complicado, y entre más grande la iglesia, más complicado. Tal vez
tu pastor tuvo una decisión en la que no estuviste de acuerdo y empezaste a amargarte, y entonces hubo egoísmo para con tu hermano y entonces no entendiste la cuestión que pasó, y todo esto te hace sentarte en una mesa, el enemigo en una mesa, que como resultado te va a traer egoísmo, te va a traer que en vez de alegrarte por las bendiciones de tu hermano, te enojes por eso. Como un hermano mayor no iba a estar alegre que su hijo, que su hermano menor lo habían encontrado, que se había encontrado él mismo. ¿Cómo nos puede pasar a nosotros eso? Porque se nos olvidó que somos un cuerpo, se nos olvidó la comunión, se nos olvidó la coinonía, se nos olvidó de que realmente hacer iglesia es poder amarnos unos a los otros. El hacer iglesia no solamente es venir a alabar, porque nosotros tendríamos que alabar todo el tiempo, ni escuchar una prédica o leer la Biblia, porque eso es algo que no tenemos que hacer dentro de la iglesia solamente. Realmente lo que nos hace congregarnos, estar en la comunión. Tal vez yo aquí lo puedo poner en... Seguramente congregarte no te va a traer salvación. No, hombre, eso no nos trae el congregarnos. Pero sí nos permite poder servirnos unos a los otros. Sí nos hace poder amarnos unos a los otros. ¿Se acuerda de aquel círculo virtuoso? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si amas a tu prójimo, estás amando al Señor. Y si amas al Señor, deberás de amar a tu prójimo. Pero si te sientas en una mesa equivocada, habrá egoísmo, habrá menosprecio, habrá enojo para con tu hermano. Que Dios nos ayude, porque esto es la naturaleza caída del hombre. Todas estas cosas es decir, que a todos nos puede pasar, es la naturaleza caída, volvernos enemigos, amargarnos con el Señor, estar en incertidumbre, inseguro de lo que somos, atentar con nuestra vida, volvernos egoístas con nuestro hermano, menospreciar el cuerpo de Cristo. Pero la mesa que Dios nos llamó a sentarnos es de seguridad, de ser colaboradores de Él, de amar la comunión. Mire, yo he estado hablando con mi papá y nos damos cuenta del despertar de la iglesia últimamente. Los cultos han vuelto a ser los de antes. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que hay un secreto en congregarnos. Tal vez nos dijeron que el que no se congregaba, Dios no lo bendecía, y lo probaste, ¿verdad? Y Dios te siguió bendiciendo. Pero no eres parte de la fiesta. Estás afuera. No eres parte de las fiestas de reunirnos todos en comunión. Bueno, tengo ya un par de minutitos para poder salir. Mire esta que le quiero hablar. Dice la Biblia en Génesis, esta es facilita. Esta creo yo que usted seguramente la sabe. Acompáñeme a Génesis 3. Aquí nos habla de Caín y Abel. Perdón, aquí nos habla no de Caín y Abel, sino de Adán y Eva. Cuando aquellos dos que caminaban en la delicia del Señor, dice que comen del fruto del bien y del mal, dice que como resultado de la desobediencia, de haber comido lo que comieron, dice la Biblia que estaban ausentes a la voz del llamado. Escucha esto bien. Se sentaron, dice que comieron, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. En el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Esto es increíble. Cuando tenemos una administración de parte del enemigo, que es un mentiroso, nos escondemos. Claro, te sentaste a la mesa equivocada, hay culpa dentro de ti y ahora nos escondemos. ¿Por qué? Porque no podemos caminar con Dios luego de lo que hicimos. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Perdón, hermanos, una pregunta. ¿Acaso no nos pasa esto a cada rato?
haber planchado de tal manera que mejor queremos escondernos de Dios, haber fallado de tal manera que nos amargamos con Dios, echándole la culpa a Dios, al hermano, pero es que los ancianos, el pastor, no, que la culpa es nuestra. ¿Acaso no hemos salido llenos de culpa en un lugar de tinieblas? ¿Acaso en algún momento no nos hemos vuelto egoístas con aquellas personas que sí están en el camino o que sí están perseverando? Porque estar en el camino es otra cosa. Y me gusta mucho. El sentarse en la mesa o el haber participado de la mesa equivocada o del bocado equivocado, dice que tuvo como resultado que se escondieron. Que se escondieron. Y sabe que la Biblia nos dice, cuando alguien encuentra, dice la Biblia que se encontraron voy a poner aquí perdón. Y por lo que le voy a hablar también voy a poner aquí sanidad. Dice que los leprosos, había unos leprosos que estaban caminando y dice que se encontraron con el Señor Jesús y dice que el Señor Jesús los sana y le dice, ve y muéstrate ante el sacerdote, ve y muéstrate ante él. Mire, el sentarnos en una mesa de gracia, de misericordia, donde hayamos perdón, donde hayamos sanidad, es porque nos mostramos ante el sacerdote tal y como somos. Pero en el plan del Señor es decir, yo no puedo regresar, me tengo que esconder por lo que hice. Hermanos, tenemos que saber que esto no es un evangelio de meritocracia. Es decir, que por méritos estamos dentro y por méritos estamos fuera. Dios mío, si fuera así, todos estaríamos afuera. Pero esto es un evangelio más que todo de un diseño compartido, de una danza divina de parte de Dios, que Él nos invita a llamarnos, a compartir su proyecto, su naturaleza, su herencia, etc. Pero cuando creemos que es por méritos, un evangelio de meritocracia, entonces nos vamos a esconder en el momento que fallamos. No te escondas. No te escondas, porque todos los que hemos estado aquí hemos fallado, y Dios, cuando hacemos un evangelio de transacción o un evangelio de méritos, entonces decimos, Señor, aquí están mis buenas obras y aquí está la bendición. Señor, aquí está mi buen comportamiento y aquí está mi bendición. Entonces, hermano, creemos en una cuestión transaccional. Y entonces esto va en contra de todo lo que la Biblia habla, porque Él dice que antes que tú lo amaras, Él te amó. Es decir, que no hiciste nada para que Él te amara, y ese es el orden que continúa siendo. No podemos hacer algo tan bueno para que Dios nos ame más, ni tan malo para que Dios te ame menos. Dios ya te ama. No te escondas. Si te estás escondiendo de la presencia y el llamado de Dios, seguramente te sentaste en la mesa equivocada. Si esto no es por lo que hayamos fallado, no, esto es porque somos hijos. Estaba leyendo un libro que decía de la ira de Dios y decía, la ira de Dios no nos corresponde a nosotros, y me puse a pensar, si Él es mi Padre y dice que no es recomendable nosotros castigar con ira a nuestros hijos, ¿por qué estamos siempre temerosos que la ira de Dios venga contra nosotros si somos hijos de Dios? Si estamos en Cristo ahora, cuando Él te ve a su Hijo, ve el sacrificio de su Hijo. ¿Por qué nos escondemos? Porque nos hemos amargado. Qué lindo podernos sentar en esta mesa, mire, de seguridad. En esta mesa para saber que tenemos una obra hermosa junto con Él. En una mesa donde añoramos todavía congregarnos. Y en una mesa donde podemos mostrarnos para que Él nos perdone y nos sane. Esta es la mesa que Dios nos ofrece. Quiero ver si le leo un último ejemplo. Ay, este es tremendo. Mire lo que dice en Números 11:4. O en Números 11, vamos a ver el verso para que usted me acompañe. Números 11. Dice la Biblia que aconteció que el pueblo de Israel se quejó. Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Y entonces dice que el clamor del pueblo del Señor, en el verso 4 lo dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne?
Y ahí se acordaron, dice. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná. Ven a nuestros ojos, ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color bedelio. Dice, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba. Bueno, y aquí habla un poquito más. Mire esto, el comer, el sentarse aquí. Dice que aquellos hermanos se sentaron comiendo maná. Mire qué lindo, comiendo maná, se sentaron a la mesa. Voy a poner aquí Israel. Me da risa que voy como así en declive, ¿verdad? Pero bueno. Dice que el pueblo de Israel añoraba regresar. Añoraba regresar. Tal vez aquí la mesa en la que se sentaron fue una mesa para volver atrás. Ojo con esto. Yo no creo en un evangelio superficial. Porque si la tentación es que te vas a tomar una cerveza, la tentación es que volviste a escuchar maná, ojo, la tentación es que ahora quieres ir al concierto de Luis Miguel, Dios mío, esas son cosas superficiales. Antes de eso pasó algo adentro tuyo y de eso queremos hablar. Se había menospreciado lo que estaba cayendo del cielo. Se había menospreciado la libertad, porque dice que se mezclaron. Escuche esto, por favor. Dice en el verso 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y entonces el pueblo de Dios encontró los mismos deseos que aquellos extranjeros. Y entonces querían volver atrás. Sus ojos estaban puestos en lo material, habían menospreciado la libertad, ya su estatus de libre ya no les era suficiente, querían regresar a estar presos. ¿Sabe lo que nos trae aquí? El sentarnos a una mesa de gracia nos trae libertad, nos trae libertad. La mesa que no te corresponde te hace volver atrás, la mesa que nos corresponde nos da libertad, pero libertad en la gracia, libertad en podernos. Ahí leía un dicho que decía que la verdadera libertad no es hacer lo que tú quieres, porque si no eres preso del deseo. Es decir, todo lo que tu alma dice, lo haces. Ahí entonces eres preso del deseo. La verdadera libertad es vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. La verdadera libertad es poder decir, Señor, yo ahora soy libre, no solamente del pecado, no solamente de las maldiciones, ahora soy libre de hacer las cosas que me bendicen, que me dan vida y no que me dan muerte. Entonces, mire, Israel dice que están comiendo maná y se aburren otra vez, ¿verdad? La familiarización, y entonces quieren volver atrás. Ojo con esto. No te estoy hablando, como te digo, de lo que salió a flote. No, es que quiero irme aquí, irme allá. Empezaste a ver mujeres, agregaste a tus exnovias a Instagram, empezaste a dar like, volviste a tus cosas que no eran. ¿Qué fue lo que te pasó antes de que estas cosas salieran a flote? Porque estas cosas son superficiales. Es como decir que el cristiano solamente es el que está danzando. No. El cristiano es el que Dios le ha transformado su corazón, su mente y su vida. Entonces, cuando queremos volver atrás es porque algo pasó. Ya no estamos agradecidos con la libertad que Dios nos ha dado. Ya no estamos agradecidos con que Dios nos haya cambiado nuestro estatus. Sí, Germán, pero allá tenía este y otro placer. ¿Sabe lo que pasa? Es que todavía no nos hemos entrado tan a fondo como entraste tú a ese fondo del mundo. Y no te hablo del mundo como la gente mundana, te hablo del mundo como el sistema que te dice que la primera no es tu esposa, el sistema que te hace abandonar, el sistema que te da una mentalidad errónea, ese sistema que te da consumismo, que te hace pensar que el hombre bueno es aquel que tiene varias mujeres y no el hombre de códigos, que se respeta y respeta su casa. Ahora, no estoy regañando a nadie, me estoy regañando a mí. ¿Cuántas veces no hemos estado en la mesa equivocada? ¿Saben qué? Yo creo que le puse al tema una mesa que no nos corresponde, ¿verdad?
Tal vez le ponemos la mesa equivocada, tal vez. La mesa equivocada. Si se puede cambiar, ¿verdad? Si no, no hay problema. ¿Cuántos nos hemos sentado en la mesa equivocada? Es una linda oportunidad para que podamos hacer un análisis y ver si estamos con estos frutos. Porque estos son los frutos del plan de Dios. Que tengamos libertad, llena de agradecimiento, que podamos mostrarnos ante el sacerdote para que nos perdone y nos sane, que podamos anhelar comunión, congregarnos, que podamos recordar que somos colaboradores de Él y que podamos estar seguros en un camino donde Él nos guía. Dice la Biblia, aunque andar en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque su vara y su cayado me van a infundir aliento. Hay algunos más, pero llevo 45 minutos, así que voy a terminar. Que Dios nos ayude a sentarnos en la mesa que nos corresponde, no en una mesa equivocada, sino la mesa que te corresponde. Una mesa llena de gracia, de seguridad, de propósito, una mesa llena de comunión, una mesa llena de perdón, de sanidad y una mesa llena de libertad. Déjenme hacer una palabra de oración para todos aquellos que nos están escuchando a través de Radio Estéreo Más y también de Ebenecer HON. Si tú estás ahí en tu hogar o en tu carro y te has sentido así, es un buen momento para poder hacer una vuelta en U, poder decirle: Señor, me he apartado, me he alejado, me he sentido mal, me he escondido de tu presencia, me siento en un camino de tinieblas, me he vuelto inclusive, he hablado mal de tu cuerpo, he hablado mal de tu obra, me he vuelto egoísta, ya no me alegran aquellos hermanos que los veo gozarse en tu presencia, e incluso he tenido ganas de volver atrás, de volver al que yo era antes. Bueno, para que usted no se sienta juzgado, todos en algún momento nos hemos sentido así, pero también todos en algún momento hemos escuchado la voz de Dios y nos hemos levantado del lugar de donde estamos. Permítame hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta noche. Padre, que tu buena palabra haga su obra. Señor, que cada corazón que tú has tocado por medio de tu buena palabra, Señor, pueda regresar a estar en comunión contigo, que pueda sentir esa paz, esa libertad, Señor, esas ganas de estar en comunión, de estar en familia. Señor, que podamos estar convencidos, seguros, Señor, que hay un plan que tú tienes con nosotros, que tú estás para nosotros y con nosotros. Señor, te pedimos, Señor, que podamos tener esa libertad, Señor, de caminar en tu ley, en tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor, y que podamos entender que hay un propósito, una comisión, un proyecto compartido, Señor, que por tu gracia y tu misericordia ahora podemos tener acceso. Es decir, Señor, que hay una naturaleza que compartimos, una herencia, Señor, una comisión que compartimos. Somos colaboradores tuyos. En el nombre de Jesús oramos por cada persona que se está reconciliando esta noche, para que, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ministrarlo ahí en el lugar donde está. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Te amamos y te bendecimos. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo y nos vemos el día viernes. Chau, chau.